Producciones Camilo presenta La voz del obispo Antonio Camilo González. Aseguran que su vida es un colapso, que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive. Y con ustedes, su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Saludos queridos amigos de La Voz del Obispo. Para nosotros es una inmensa alegría iniciar en esta ocasión nuestro programa. Saludos Yolanda, saludos Monseñor. ¿Cómo estás, querido César? Me alegra muchísimo que tú estés con nosotros. Desde Bonao has venido. Gracias, Eres gracias. muy animoso. Monseñor. Contra viento y marea. Y Sí. que Yolanda, qué bueno, estás aquí. Porque tú eres muy reconocida ya en televisión, en radio. Todo el día tú estás en tu profesión ahora, bueno. Qué bueno. Para la Así es. bendición de Dios. Nos sentimos contentos de poder una vez más este programa. No hace falta, Claro. sino participamos. Vamos a hacer una oración a Dios Así es. Todopoderoso Claro. para que nos ilumine en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, Dios todo, te bendecimos, Padre, porque en la mesa de tu reino reservas el primer puesto para los humildes, los marginados y los desheredados. Son precisamente los últimos en el banquete de la vida. Ahí has puesto la mesa para los pobres de la tierra. Siguiendo el ejemplo de Jesús, concédenos, Señor, tener parte con Él en la fiesta de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así es, Monseñor, y nos sentimos muy contentos porque el programa de hoy viene cargado con muchos elementos interesantes y el título que le hemos puesto al programa de hoy es Iglesia y Educación. Ah, muy bien, me gusta ese tema, sí, sí. Claro, por supuesto, tiene que gustarle porque ya lo hemos revisado antes. No, Así y es. aparte que la iglesia es una educadora de por sí de Claro, sus fieles, o seguro sea que que el sí. tema es importantísimo. Y Jesucristo lo que hizo en los años que pasó entre nosotros con los apóstoles Fue educar. educándolo, Sí. fregándolo y preparándolo para que hicieran una buena labor. Continuando con naturalmente envió el Espíritu Santo el día de Pentecostés y entonces ya con la preparación, con la catequesis que le había dado Jesucristo, que aunque a veces les reculaban y no la querían aceptar, pero poco a poco y entonces los remachó enviándole el Espíritu Santo. Es así, Monseñor. Ese fue como el sello, ¿no verdad?, de calidad Sí. para el discípulo de Jesús. Y lo interesante, Monseñor, que la iglesia institucionaliza el sistema educativo. Y otra curiosidad del programa de hoy es que es una continuidad del programa pasado, como siguiendo la línea didáctica. La semana pasada Sí. vimos la educación universitaria, ahora la educación en la iglesia, que ha sido la responsable por mucho tiempo de la educación a nivel mundial. A nivel mundial. Y lo mismo San Juan Bautista de la Salle y San José de Calazán fueron los que antes la educación era para personas que tuvieran dinero. Y ellos fue que socializaron y, vamos a decir, le abrieron la puerta a los pobres. De modo que es importante porque también recuerdo que en Granada hubo un sacerdote, Andrés Manjón se llamaba, que trabajó mucho en la educación de la niñez desvalida de los pobres. Y San Juan Bautista de la Salle, y también muchos otros santos.
Así es, y para no irnos lejos, y antes de que miremos el programa, el resumen del programa anterior, la universidad nuestra, la Universidad de Santo Domingo, pues fue fundada por la iglesia y tiene casi y después 500 otra años. universidad que hubo de Gorjón, también lo que fundó la iglesia, allá en tiempos de la colonización. Así es, las así es. escuelas parroquiales y todo eso. Ciertamente. Y hablando, monseñor, precisamente de educación, la semana pasada estuvimos hablando de ese mismo tema, de la importancia de la educación, y vamos a conectar con el resumen del programa anterior. Qué bueno poder participar de este programa una vez más, sobre todo porque vamos a tratar un tema importante, que es sobre la educación. Que en la semana pasada yo tuve una experiencia bonita en el Liceo Experimental de la UNFU, aquí en La Vega. Y hablamos sobre los valores. Para agradecer a Monseñor Rafael, el obispo de La Vega, por la homilía del Día de la Virgen de las Mercedes, a la defensa de la Loma Miranda, presentando a la señora Carmen Abreu, que es la directora del Liceo Experimental de la UNFU. Nosotros acostumbramos cada año iniciar el año escolar, el año académico, con una homilía, con una Eucaristía, y qué mejor que Monseñor Camilo para llevar ese mensaje que de verdad que le llegó a cada uno de los estudiantes. El lema de nuestro colegio es formando jóvenes en valores, precisamente, porque nosotros tenemos un proyecto en la UNFU que se llama UNFU Piensa en Verde. Y educando para el medio ambiente, están educando en valores a la gente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Descienda sobre todos y especialmente para siempre. Amén. Estuvimos viendo el resumen del programa anterior y seguimos compartiendo este tema tan importante como es la educación, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Y la iglesia juega un papel fundamental en todo lo que es la educación, monseñor. Así es, aquí en La Vega también, un pueblo que en su historia se ha destacado como un pueblo educado, es decir, que se preocuparon de la educación. Yo lo oía en mi familia por allá. La Vega es un pueblo donde la gente estudia. Y además, después también en la misma historia nuestra, el padre Fantino, que fue un gran educador, después el Colegio Inmaculada Concepción también, y después tantas otras escuelas y liceos, colegios, universidad, UCATESI y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De modo que siempre, eso no se puede perder, y puede ser que se pierda si nosotros no le insistimos a la juventud la necesidad de estudiar, la necesidad de prepararse, porque cuando uno, vamos a decir, está consciente de eso, uno hace el esfuerzo y puede lograr más que si uno está esperando que le pongan todo en la mano y que consiga trabajo sin estar preparado para esa labor. Ciertamente, monseñor, y una de las curiosidades que a nosotros pues nos atrae y debemos reconocer es que la iglesia institucionaliza la educación. Y es un proceso que tarda miles de años y que en la Edad Media es que toma forma. La iglesia primero para educar a los monjes, para formar las sociedades, y hasta el día de hoy pues tenemos un modelo que nos ha ayudado a avanzar y a entender la ciencia. Incluso la Biblia, vamos a decir, ha venido hasta nosotros, precisamente porque los monjes se dedicaban a escribirla con papiros y esas cosas. De modo que es importante que a la misma palabra de Dios depende también de la educación. Es así. Y yo veo, monseñor, que los sacerdotes se preparan todo un tiempo para poder compartir con sus fieles. Cada homilía de los sacerdotes es una forma de educar y de enseñar a quienes pueden ser parte de eso. Entonces es muy importante. Sí. Así es. Los sacerdotes, pues tenemos que preparar. Incluso yo que tengo 80 años, 55 o 56 años de sacerdote predicando, pero yo también siempre llevo mi papelito, ¿no verdad? Para no ponerme a hablar vacuencia,
sino ser fiel a la palabra de Dios. Ciertamente, monseñor. Y otro instrumento que nos ayuda a nosotros a mantenernos educados y a compartir informaciones positivas son las redes sociales. Así que vamos a ver en pantalla las redes sociales de La Voz del Obispo. La Voz del Obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo, para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. No dejen de seguirnos a través de las diferentes redes sociales de La Voz del Obispo. Nosotros regresamos con más, así que mantenga la sintonía. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. La Voz del Obispo llega a ustedes gracias a UCATESI, la universidad que exige nuestro tiempo. Muebles Rufinos, puro confort tropical. Insecom Computadoras, en computadoras lo tenemos todo. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. Super Empo, gente que tú conoces. Abonat, Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos. W Cruz Auto. Odalis Motors, donde todo es fácil. Ya estamos de vuelta. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Bien, estamos de vuelta una vez más en La Voz del Obispo y ahora me imagino interesados y también nosotros pues con ansias de compartir el tema que tenemos en esta semana, en este momento, a propósito de que en esta semana celebramos, conmemoramos, recordamos, vivimos el día de San Francisco de Asís, un ejemplo a seguir. El día 4 de, creo que fue el viernes, 4 de octubre, la fiesta de San Francisco de Asís, un santo de toda la generación, ayer. De modo que es importante el que tengamos el recuerdo de San Francisco de Asís, que fue un hombre, sobre todo muy amante del Evangelio. Él decía que el Evangelio no era solamente para leerlo, sino para vivirlo. Y incluso dispuso en la orden que él fundó de los franciscanos, pedirle a Dios que nos ponga y envíe el mensaje para que podamos ser portadores del Evangelio de Jesucristo. Y incluso, aunque mucha gente que se ponía en contacto con la Biblia y, vamos a decir, orientado por no gente católica, entonces muchos acababan en la herejía. Y entonces San Francisco lo que hizo fue, todo el mundo lea la Biblia, pero todos tenemos que guiarlo por el Papa como cabeza de la iglesia. Y de modo que hizo una gran obra San Francisco de Asís. Y transformó el mundo tanto que personas que no son católicos se veneran a San Francisco de Asís, porque él tuvo, por inspiración divina, muchos principios. Por ejemplo, en el mundo de él, en el siglo XIII, la riqueza, los vestidos, y San Francisco escogió la humildad, la pobreza, una pobreza rigidísima. Y decía que sus compañeros no debían, y una vez que dijeron, ¿y dónde que vive la casa de Francisco? ¿Y cómo casa? Estaba en una chocita que él tenía. Ah, no, pues vamos, y quería tumbar la casa porque habían dicho que era de él. No, de modo que una sencillez, una apertura al Evangelio, sin, vamos a decir, maniobrar las enseñanzas para uno siempre salir como con el deseo y del provecho material. Así es. Monseñor, y a propósito de San Francisco, un joven en su tiempo con mucho ímpetu y que sobre todo fue un joven que rebelde, como todo joven, sí, pero
que a pesar de eso decidió seguir a Dios. Sí. Ahora en estos momentos el Papa Francisco, el cual lleva su nombre, pues está en la celebración del sínodo, que está dedicado justamente a la juventud. Sí, y qué bonito es el tema de este sínodo para la juventud, que el Espíritu Santo nos dé capacidad para soñar, así es, de modo cierto. que esa esperanza. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo y sembrar en los hijos, en los niños, en los jóvenes, una semilla de esperanza, porque si no trancamos el juego. Cierto. Si no hay, donde no hay esperanza, pues no hay adelante. Es así. De modo que es importante el que imitemos de San Francisco esa apertura a Dios, no agarrado de cosas materiales, sino al contrario, siempre abriendo el corazón y atendiendo fundamentalmente a los pobres. San Francisco de Asís, cuando su papá le prohibió porque le estaba dando la ropa de la tienda, que le estaban dando a los pobres, dijo, pero me van a acabar mi negocio y ustedes se van a morir de hambre. Y entonces San Francisco dijo, bueno, pues está bien, y se quitó también su saquito y bueno, ahí tiene. Ahora puedo decir, Padre nuestro que está en el cielo. Así Y tú es. quédate con tu dinerito. Y San Francisco de Asís, pues, nos dio ese ejemplo de humildad, de pobreza y de santidad. Y a mucha gente que no eran creyentes, se han hecho creyentes con el testimonio de San Francisco de Asís. Entre ellos, Santa verdad, Clara. sí, Santa sí. Clara. Sí, así es, monseñor. A mí me atrae mucho el tema cuando dice que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de soñar y cuando también, mientras los obispos comparten allá, cómo el tema invita a los obispos a soñar. A soñar y tener esperanza, Claro. Y a transmitirla, monseñor. Vamos a decir, el soñar es de soñadores, todo el mundo puede soñar, Claro. Eso es pero cierto. la esperanza es de Dios, una virtud del Señor. Por eso no le podemos matar la esperanza, aunque uno corrige a una persona, pero siempre tiene que dejarle una puertecita, como lo hacía Jesús, para que pueda tener esperanza. Porque si no hay esperanza, pues entonces no hay adelanto, no hay progreso, no hay santidad. Hay que tener esperanza. La esperanza es vamos a decir, el valor fundamental, pero espiritual. Así Es así. así Monseñor, una y de se las puede tres transmitir, virtudes. se pueden transmitir la esperanza a Sí. los demás. Sí, claro, que es con el testimonio, con el ejemplo. Muchas veces uno encuentra personas y dice, ay, pero viendo a esta persona tan limitada y sin embargo me está dando una lección de esperanza. Así es, Ese es monseñor. Y una curiosidad que usted nos dialogaba antes del programa con los obispos de China, ¿qué usted de China continental, qué usted nos dialogaba? Sí, que van representantes de todas las, y como ahora la China se está abriendo, porque antes no le permitían que, vamos a decir, que venir a Roma ni nada de eso, pero ya le han permitido a 2 obispos chinos para que puedan también participar con los otros obispos de aquí de la República Dominicana, Monseñor Tomás, que es el delegado de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y así de Puerto Rico, de Cuba, de los Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, en fin, de toda una representación de la Iglesia sobre el tema de la juventud, que se está siempre, cada cierto tiempo, cada 5 años, se tiene un sínodo sobre un tema especial. Y hace 5 años que pusieron el sínodo sobre la juventud. Interesante, monseñor, y pensar en esto, ver una China unida. Tenemos en pantalla que nuestro padre sinodal allá representando en este sínodo importante es Monseñor Tomás Morel Diplán, obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros. Una persona muy joven, monseñor. Sí, que ha sido rector del seminario de allá de Santiago, de Filosofía, y también en el seminario menor en Santiago, San Pío X. De modo que sí, un obispo joven y un obispo también que es esperanza para la iglesia, aunque todas las personas también participamos, por pobre e ignorantes que seamos, también somos esperanza para la iglesia y para la sociedad. Es así, Así es. monseñor. Y mira, va un obispo joven
a representar a la República Dominicana. Entonces, esa vibra que están viviendo por allá y todo lo que están aprendiendo y esto de soñar y tener esperanza, viene a transmitirlo a nuestro país y sobre todo a la juventud de nuestro país que necesita soñar y necesita tener esperanza. Entonces, qué importante que se pueda compartir todo esto con la iglesia, que es educar también. Y más monseñor, el monseñor Tomás, que es un hombre que se ha dedicado a trabajar con los jóvenes. De hecho, nos dio clase a Juan y a mí en el seminario y es una persona muy ameno, una persona que transmite mucho positivismo. Es interesante también que en ese sínodo que está iniciándose en Roma, el Papa invita a los obispos a que tengan esperanza y romper el conformismo para tener esperanza. Sí. Así es. No dejarnos ahogar por la dificultad. Exactamente, que siempre ha sido así. No hay que romper con eso. Claro. Vamos a buscar un nuevo camino, inspirado por Dios. Se puede mejorar. Y con humildad, sí, para mejorar. Si no, no mejoraríamos nada, sino siempre vamos a vivir lo mismo, con la misma ropa, con la misma comida, siempre hay que evolucionar, hay que transformarse. Y Jesucristo así lo hizo con sus discípulos, a pesar de que cuando Él le enseñaba algo o hacía un milagro, habían algunos que le contradecían o lo que fuera, pero Jesucristo tuvo paciencia con ellos, como un buen maestro, y fue poco a poco conduciéndolo desde la ignorancia a la verdadera sabiduría, que es conocer la voluntad de Dios y llevarla a cumplimiento. Así es, y el mundo que cambia a cada momento, y este sínodo es un ejemplo de cómo la iglesia se une a los cambios, pero claro, son cambios que no deben comprometer los valores, que los valores nosotros debemos utilizarlos, los valores no cambian, los valores están ahí, y también los jóvenes, nosotros tenemos que seguir la línea de la globalización del mundo actual, pero sin perder eso, sin perder los valores. Sí, y también el Papa indica a los obispos y a los padres sinodales, allá en el sínodo de Roma sobre la juventud, que no dejen a los jóvenes solamente en manos de los mercantes de la muerte, ¿no verdad? De la droga, del dinero, del materialismo, de la eutanasia, en fin, exactamente, todo el aborto, todas esas cosas. No lo dejemos en las manos de ellos, sino ese es el camino que van a aprender. Al contrario, transmitamos la esperanza y vida a través del mensaje de Jesucristo y con la práctica, no solamente el mensaje, sino también el ejemplo, el testimonio de vida. De modo que es importante el que en este sínodo también acompañemos nosotros que no estamos allá, con nuestra atención, con nuestro interés, pero también con nuestra oración, la oración. Como decía Jesucristo, la mies es mucha, el trabajo muy grande. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos así? No. Exacto. Pidamos al Padre que nos dé la forma de poder transformar el mundo a través de nuestro sacrificio y de nuestro amor. Y para eso, cuando uno tiene esperanza y cuando uno tiene confianza y sabe que uno no está solo, entonces uno tiene ánimo y lo transmite ese ánimo. Ciertamente. Es así, Canela. Y Monseñor, también nuestro querido pastor, su excelencia reverendísima, Monseñor Héctor Rafael, siempre se preocupa por la juventud, siempre está ahí con nosotros, pidiéndonos que soñemos también y que tengamos esperanza de que las cosas pueden ser mejores. Por eso vamos a conocer y a presentar la agenda del obispo, que como siempre nuestro querido Ariel Martínez nos presenta. Hoy no puede estar aquí con nosotros presente, pero desde Jima, que le mandamos muchos saludos, nos presenta la agenda de nuestro pastor, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez. Saludos especiales, amigos televidentes y oyentes de La Voz del Obispo. Es para mí una alegría poder presentarles desde Jimabaco, desde la parroquia Cristo Rey, la agenda de su excelencia reverendísima Monseñor Héctor Rafael, obispo de la diócesis de La Vega, del cual cada semana conocemos las actividades que lleva a cabo en las parroquias que visita durante su proyecto pastoral. Así que es el momento plausible, el momento importante para conocer las actividades que llevó a cabo. Adelante.
La diócesis de La Vega se siente muy orgullosa del trabajo pastoral que realiza Su Excelencia Reverendísima Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, el cual estuvo en esta ocasión en la parroquia Santísimo Sacramento. La alegría de los sacerdotes recibiendo a Monseñor. Ahí pueden observar las fotografías, la celebración eucarística como punto de partida. En ella podemos ver la presentación de un niño y la felicidad que éste refleja. Su Excelencia se reunió como de costumbre con las personas representantes de los grupos religiosos de la parroquia. La visita a la oficina parroquial, la observación de los libros correspondientes. Compartió con algunos centros educativos. Pueden percibir el letrero que da la bienvenida en la escuela Hato Viejo, el saludo de Monseñor a los estudiantes, el diálogo con los maestros y el encuentro con los estudiantes y el personal educativo. Se suman las celebraciones eucarísticas en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, la visita a los enfermos. Esta fotografía refleja ese sentimiento de regocijo en cada enfermo que visita Su Excelencia. Visitó algunas casas y su encuentro con las hermanas. Una grata visita llena de valores y aprendizajes significativos. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Héctor Rafael, obispo de la diócesis de La Vega. Si adelante, ya no mires hacia atrás. Ahora agradece por la vida que Dios te ha dado. Mira que a muchos... Bien amigos, ahí estuvimos compartiendo con todas las actividades realizadas por Su Excelencia Reverendísima Monseñor Héctor Rafael, obispo de la diócesis de La Vega. Ya ustedes saben, es un compromiso de todos seguir orando para que este proyecto permanezca. Desde Jimabajo, desde la parroquia Cristo Rey, hasta aquí la agenda de Su Excelencia Reverendísima. Seguimos con más de La Voz del Obispo. Bien, Ariel, muchas gracias. Hemos conectado contigo desde la parroquia de Cristo Rey de Jima. Qué interesante, Ariel, lo que nos presentaste en esta semana, la visita pastoral de Su Excelencia Reverendísima Héctor Rafael en Jarabacoa, Monseñor. Un ser humano excepcional, no porque sea obispo de nosotros, pero es una persona que a nosotros nos merece. Así es, y todos debemos orar por el obispo, que es el representante en la iglesia de Jesucristo. Y Monseñor, gracias a Dios que Monseñor Rafael Rodríguez es un hombre tan abierto al pueblo de Dios, a los sacerdotes y hasta a mí que soy obispo emérito. Pues yo le agradezco muchísimo sus atenciones y su consideración. Pues ya yo estoy medio socavado, pero me siento contento y feliz de servirle a Dios y servirle a la iglesia. Y es importante porque no solamente nosotros tenemos que rezar por el obispo, los sacerdotes y ustedes que están cerca, sino que todo el pueblo de Dios, la iglesia nos invita en las oraciones, en la misa, todos los días se refiere al obispo, a nuestro obispo Rafael Rodríguez. De modo que es importantísimo todo eso. Y a la medida que nosotros aportemos nuestra oración, aportemos nuestro sacrificio, pues el pueblo de Dios se irá también perfilando y irá aprendiendo y dejándose guiar por la solicitud y por el amor de nuestro obispo, Monseñor Rafael Rodríguez. Es así, Monseñor, que siempre nos visita, pero tiene como unos días por ahí que no viene a compartir con nosotros y la gente quiere verlo, así que pronto seguro estará por aquí dándonos esos mensajes a nosotros, una visita pastoral dentro de nuestro programa La Voz del Obispo, que también es de él y de todos. Ustedes no se muevan porque al regresar continuamos con más de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. La vida que Dios te ha dado, mira que a muchos... Ya estamos de vuelta. La Voz del Obispo Antonio Camilo González. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González.
La voz del obispo llega a ustedes gracias a UCATESI, la universidad que exige nuestro tiempo. Muebles Rufinos, puro confort tropical. Insecom Computadoras, en computadoras lo tenemos todo. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. Super Empo, gente que tú conoces. Abonap, Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos. W Cruz Auto. Odalis Motors, donde todo es fácil. Ya estamos de vuelta. La voz del obispo Antonio Camilo González. Gracias por continuar con nosotros. Yo siempre estoy feliz de poder estar en la voz del obispo y aprender sobre todo de las enseñanzas que como siempre nos trae Monseñor, con temas importantes y educativos. Monseñor. Qué bien. Yo quiero hablar brevemente sobre el Encuentro Nacional de Pastoral que se está desarrollando en Santo Domingo, en la casa Juan Pablo II, donde está enterrado el padre Emiliano. Y todo hace como 25 o 30 años, que sí, más de 25 años, están trabajando todos los años al Encuentro Nacional de Pastoral, donde los obispos, una representación de los sacerdotes de cada diócesis, y laicos, jóvenes, adultos, solamente niños no van, pero porque es una jornada de trabajo, 3 días. Y yo estuve esta mañana en ese encuentro y vine para participar aquí del programa. Pero es importante, el Encuentro Nacional de Pastoral es para formar como el esqueleto, el programa general de todas las diócesis, en líneas generales. Después, en cada diócesis se hace un encuentro diocesano de pastoral para ya darle como vamos a decir, el sello de la parroquia, de la diócesis. Pero siempre, como las cosas de la iglesia, tiene que ser fortaleciéndose a través de la unión, de la unidad. De modo que por eso se preparan los programas generales, pero que luego también se adapten en cada diócesis para que cuando venga el 1 o el 6 de enero suele ser como el arranque del plan pastoral del año 2019, en este caso. Pero es importantísimo porque ya desde el año 1982 se está haciendo todo eso y se va rehaciendo, se va, vamos a decir, apretando, se va perfilando cada día lo que se va a hacer el año siguiente. Okay, es muy interesante y eso le da esperanza a uno porque a Dios también uno no es solamente esperar lo que Dios nos dé, sino que también uno vamos a decir, se comprometa y estudie y pida, vamos a decir, referencia a otros para que de esa forma podamos ir avanzando con la luz del Espíritu Santo, pero también con nuestro esfuerzo y con y hemos crecido muchísimo. Porque yo había oído un refrán que decía, pueblo pequeño, infierno grande. Como diciendo, el grupito de personas en chin, pero después se pelean entre sí. Pero gracias al Evangelio y a la presencia del Espíritu Santo y de la oración, pues, y del esfuerzo de cada uno, entonces, aunque seamos un país pequeño en la República Dominicana, pero en eso es un modelo del plan pastoral y de modo que la educación. De modo que es importante que nosotros le damos gracias a Dios por este encuentro nacional de pastoral y ya en enero tendremos las nuevas orientaciones, porque se preparan programas generales, pero de cada mes, con
valor que cultivar. Estamos cultivando en este mes de octubre el tema de la misión, ser enviado por Jesucristo. Los apóstoles, también nosotros, la iglesia nos envía a los laicos, a las monjas, a los sacerdotes, a los obispos, en fin, y el Papa también. De modo que nos sentimos contentos. Así es, Monseñor, y me llama mucho la atención que el tema de esta semana es iglesia y educación, y precisamente el hacer estos encuentros de pastoral es como una planeación, una planificación anual, así como en las escuelas, así como nosotros revisamos nuestros programas para saber hacia dónde vamos. Y es así porque, como usted decía, la iglesia no es solo lo que Dios quiera siempre, pero dentro de la voluntad de Dios nosotros tenemos que accionar para lograr eso. Monseñor, me surge una pregunta entre tantas cosas, y es, además de lo que usted dijo, que se hacen planes, que van a la diócesis, ¿quiénes participan? Sabemos que los obispos, pero ¿quiénes más? Bueno, los vicarios de pastoral. De cada diócesis va el equipo de, vamos a decir, del plan de pastoral, que son ya unos 20 o 30 entre sacerdotes, laicos, los matrimonios, la juventud, y vicario natural, vicario de pastoral de cada diócesis. De modo que es importante y sobre todo el ir mes por mes creciendo en un valor. Pues si no, estamos siempre en lo mismo, pero es importante el que vayamos superando, y por ejemplo el valor de la misión. El pasado fue el don de fortaleza. Hay que cultivar para perseverar y enfrentar las dificultades. Tiene uno que tener fortaleza y pedirle a Dios fortaleza, pero ir también cultivando la fortaleza. Y así cada mes, creo que un escritor ascético, Tomás de Kempis, decía que si nosotros todos los años nos quitáramos un defecto, venciéramos un defecto en nosotros, ya seríamos perfectos, porque nadie tiene, yo tengo 80 años, no tengo 80 defectos, pero con poquito se maneja uno, ¿no es verdad? Y se impide crecer. De modo que es importante que superemos y que trabajemos. A mí me ayuda muchísimo para la misma predicación el dedicar el Evangelio, lógicamente, que es lo más importante, el Evangelio, la palabra de Dios. Pero también es importante para mí las distintas, vamos a decir, virtudes o valores que tenemos que cultivar, explicarle a la gente lo que es el valor por ejemplo, de la fortaleza, en qué consiste, que no es ser fuerte de brazo, ni de músculo, ni de, en fin, de que uno domina a la gente con su voz. No, eso no es fortaleza. La fortaleza se manifiesta a través del crecimiento y de que uno vaya superándose cada día con las virtudes que son don de Dios, pero requieren también que uno se interese para crecer también en la misión, salir uno de sí mismo, trabajar cumpliendo la voluntad de Dios. Interesante, Monseñor, interesante ver esta realidad como usted nos la presenta. Me gusta mucho, realmente. Es así. Monseñor, una sección que ya es costumbre con nosotros es Globalización y Cultura, que como siempre nos presenta nuestro querido Euris, y que a propósito de este tema que estamos debatiendo o conociendo y aprendiendo en este día, pues Euris tiene algo relacionado con esto. Así que vamos a ver esta sección con nuestro querido Euris. Gracias amigos y amigas, como siempre agradecemos el favor de su sintonía y por seguir la voz del obispo. Para mí un placer compartir con todos ustedes esta sección que se ha convertido en una prioridad de vida, se podría decir así,
compartir cada viernes esta sección con todos ustedes. Y en esta ocasión queremos presentarles y compartir con todos ustedes algunos datos que desde ya quizás ustedes conocen. Es sobre más bien el lugar de aquel santo, San Francisco de Asís, el santo que amó la naturaleza, se abrazó a la pobreza, asumió un nuevo estilo de vida e impactó muchas vidas en la Iglesia Católica y que aún sigue impactando muchas vidas. Quiero compartir este lugar hermosísimo, es la Basílica de San Francisco de Asís. Allí yacen los restos de este santo en la tumba, y junto a él también los primeros 4 compañeros que él tuvo de la orden franciscana. Es un lugar hermosísimo. Tenemos la Basílica Superior y la Basílica Inferior. Esa Basílica Inferior fue terminada ya en 1230. Estamos hablando muchísimos años atrás, cientos de años, y fue cuando también el santo fue sepultado ese mismo año. Y ya la Basílica Superior, ya con un estilo gótico, un estilo hermosísimo, con estos frescos que atraviesan todas las paredes, todo el techo, es realmente declarado como el lugar más hermoso de oración, más hermoso espiritual en el mundo. En la nave principal se pueden ver 5 momentos de este santo y también de la vida de Jesús desde la infancia y la crucifixión. O sea, una forma de conectarnos tanto de la vida de este santo San Francisco de Asís como la vida de Jesús también. Y realmente cuando uno entra a este hermosísimo, ¿verdad?, se puede decir así, espacio de arte y de contemplación espiritual, cuidado por los mismos monjes, que también allí está conectado con el convento de estos frailes, que fue dedicado y creado con este mismo propósito, de que sea la sede de esos monjes de los franciscanos. Esperando, amigos y amigas, que hayan disfrutado este pequeño recorrido por esta hermosísima basílica dedicada a San Francisco de Asís. También imágenes, pocas imágenes, ¿verdad?, de este hermoso pueblo de Asís. Realmente es impresionante el momento desde que uno entra a este pueblo, aunque a veces que quizás resulta un poquito cansón por los distintos escalones que hay que recorrer, pero cuando los pies, ¿verdad?, desean explorar y conocer, no hay cansancio que detenga. Realmente me siento contento de poder compartir estas imágenes con ustedes y también compartir la experiencia de este hermoso libro, ¿verdad?, que recorre la vida y explica la vida de San Francisco de Asís. Al igual, compartir con todos ustedes esa hermosísima imagen que pude adquirir allá en una de las librerías de este pueblo de Asís, donde me encontré muy bonito, ¿verdad?, mantener un recuerdo de esta visita. Realmente invitamos, ¿verdad?, si usted no tenía oportunidad de ir, pues que vaya, y a los que están recordando junto a mí también, ¿verdad?, este hermoso momento de la basílica dedicada a San Francisco de Asís. Amigos y amigas, despedir este espacio con las mismas palabras de esta orden franciscana, y que también invitan a proclamar por todo el mundo y por todos los hogares: paz y bien. Adelante, señor director. Oye, Eury, pero es increíble como presentaste a nosotros esta experiencia en Asís. A nosotros nos ha servido mucho de mucho reconocimiento, y lo interesante es que las fotos fueron tomadas, o sea, apareciste en la foto, y es una forma también de contar tu experiencia espiritual. Una curiosidad que yo no quisiera dejar de escapar en este momento es que el turismo más notable en el mundo, el más visitado, incluso el que la gente más vive, es el turismo religioso. Es un elemento muy positivo. Lourdes, Roma, Padua, en fin, Tierra Santa, sí. Y los santos de distintos lugares también. Monseñor. De modo que es una experiencia muy bonita. Yo mismo he ido muchas veces así. Me acuerdo del cardenal Vera, decía, todas las veces que yo voy a Italia, yo voy a Asís. Me gusta mucho el pueblo de Asís. Cuando la primera vez que pude ir, me pasé una semana visitando todos los lugares donde San Francisco había estado. Y sobre todo, yo
también he tratado de volver. Cuando yo me fui, vamos a decir, elegido obispo por el Papa Juan Pablo II, tuve la oportunidad para ir a Roma y ir a Asís, y me pasé una semana en los ejercicios espirituales de 8 días en Italia, fueron en Asís. Y así cuando yo cumplí 25 años de obispo, también 50 años de sacerdote, también he ido a Asís, y también al Padre Pío. De modo que es importante el poder vivir en esos lugares, pensar la Catedral de Asís, el Sacro Convento, la Virgen, la Santísima Virgen, Santa Clara, en fin, San Rufino, todas esas cosas. Muy interesante, muy interesante. Es así, monseñor. A mí me llama mucho la atención ver lo organizada que es la iglesia y cómo se planifica la iglesia también para estar con sus fieles y lo que lleva. Entonces, en este encuentro que hay, el tercer plan de pastoral, en esta organización, la iglesia, ¿qué manda hacer entonces a los fieles, a los que se quedan en cada diócesis? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, que le den seguimiento de las noticias sobre el encuentro de pastoral y el sínodo también de los obispos en Roma, sobre la juventud, y también la oración, sobre todo orar para el mismo Jesucristo. Maestro, la mies es mucha, el mismo Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Ruéguenle al dueño de la mies, que es Dios, que mande obreros para recoger la cosecha. Oren, la oración. Oren. En las dificultades que pueda haber, pero la oración es la respuesta que la iglesia da ante las necesidades de la humanidad y las necesidades de cada uno de nosotros. Monseñor, y eso que usted dice a mí me consta, porque siempre en la parroquia donde yo hago vida, siempre están revisando lo de el plan pastoral, sí, que cuál es el valor del mes, y es interesante cómo los laicos y cómo mucha gente pues como que se coge esto de una manera tan personal, que es como la acción del Espíritu Santo moviéndose en las comunidades. Eso es interesante y es muy bonito uno vivirlo, esa experiencia. Es así. Sí, y también no solamente el plan de pastoral, el sínodo de los obispos, sino que próximamente también va a haber en Panamá el encuentro mundial de jóvenes que vendrá el Papa Francisco. Así que oremos para todos esos acontecimientos, que aunque vamos a decir la mies sea mucha, el trabajo sea agobiante, pero también el Señor está con nosotros y debemos con confianza, con cariño, con amor, pues orar para que podamos nosotros poner de nuestra parte todo el empeño, toda la dedicación, todo el sacrificio que sea necesario. Oración, sacrificio y caridad, amor al prójimo y amor a Dios. De modo que esa es la invitación, oración, sacrificio y amor. De modo que tener siempre una cara, aunque uno tenga sufrimiento y tenga contrariedades, pero no una cara, vamos a decir, mustia, una persona triste, sino, como decía Santa Teresa, que un santo triste, aunque sea santo, es un triste santo. Es así, monseñor. Sabes que yo estoy muy feliz y contenta porque la iglesia se preocupa tanto por la juventud, por nosotros, porque soñemos, porque tengamos esperanza y sobre todo nos acoge y nos arropa de una manera que podemos vivir nuestra fe con alegría. Entonces yo sé que tanto ustedes como yo también estamos felices de poder escuchar estos temas y aprender de nuestro querido monseñor y sobre todo ponerlos en práctica, tener esperanza, fe y soñar. Queda más de la voz del obispo, así que mantenga la sintonía con nosotros porque en breve regresamos. En breve regresamos con la voz del obispo Antonio Camilo González. La voz del obispo llega a ustedes gracias a UCATESI, la universidad que exige nuestro tiempo. Muebles Rufinos, puro confort tropical. Insecom Computadoras. En computadoras lo tenemos todo. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Super Empo. Gente que tú conoces. Abonat. Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos. W Cruz Auto. Odalis Motors. Donde todo es fácil.
Una mujer con una idea puede hacer algo extraordinario. Hay muchas de ellas que dedican su vida a mejorar la vida de otras y otros, a transformar comunidades, a generar cambios reales en la sociedad. Mujeres que no descansan hasta que hacen realidad sus sueños del bien común. Y gracias al premio Mujeres que Cambian el Mundo, el trabajo de más de 300 mujeres no ha pasado desapercibido. Mujeres que han cambiado la vida de miles y miles de personas. De esas, 30 hemos sido reconocidas, 10 por cada edición. Esto, sin duda, motiva a otras a poner alma, talento y energía en sus buenas ideas. Mujeres como tú y como yo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, 4ª edición. Banco BH de León. Mejora tu mundo. Ya estamos de vuelta. La voz del obispo Antonio Camilo González. Contentísimo de estar de vuelta y en este momento pues agradecer a todos los medios que transmiten y retransmiten este programa. Para nosotros es una oportunidad interesante, ahí lo tenemos en pantalla, todos los medios pues que a nosotros cada semana pues retransmiten el programa y nos mantenemos en constante sintonía con ustedes. Es una buena oportunidad para agradecerles a ellos. Y también tenemos que agradecer y oramos por Monseñor Rafael en la visita pastoral para que llegue a todos los corazones el mensaje de Cristo, el buen pastor. También nos unimos al Santo Padre Francisco, que está en el sínodo de la juventud, y el sínodo con los obispos, y entre ellos está Monseñor Tomás Morel, que es obispo auxiliar de Santiago, y es representante de la Conferencia del Episcopado Dominicano para este sínodo. Y también el Encuentro Nacional de Pastoral que se está celebrando en la República Dominicana, en Santo Domingo. Esta mañana yo estuve por allá y vine para hacer este programa, también para pedir oraciones, porque nosotros tenemos que, como decía San Ignacio, hay que trabajar como si fuera de nosotros, pero también hay que confiar en Dios como si fuera solamente obra de Él. Sí. Pedimos pues a Dios Todopoderoso, teniendo presente que próximamente también se va a celebrar el Encuentro Mundial de Jóvenes en Panamá, para que los jóvenes se preparen y se animen los diversos grupos. Ya veo que hasta aquí en el Santo Cerro están preparando actividades para pagar su boletico de su viaje para Panamá. De modo que en todas partes sea la oportunidad para vivir en comunidad, para vivir al servicio de los demás y sobre todo para trabajar por la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Para eso pues le pedimos a Dios su bendición para todos los jóvenes, para los obispos, para todo lo concerniente al trabajo pastoral de la iglesia, y pedir que el mismo Espíritu Santo sea el que nos ayude y nos ilumine. Porque cuando el Espíritu Santo ayudó a los apóstoles, y nosotros también esperamos que el Espíritu Santo nos siga ayudando para cumplir esa misión. Él es el que nos ha dicho que tenemos que contar con el Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La oración de San Francisco. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les mire, le conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Nosotros estamos contentísimos de haber compartido esta semana este programa con ustedes, un programa dedicado a la iglesia y la educación. Así que esperamos que ustedes se mantengan siempre cada semana en sintonía con nosotros y nos vemos en una próxima. Producciones Camilo presentó